que en la mayoría de los casos nosotros como altagracianos y también como dominicanos hemos sufrido en carne propia los estragos de un desgobierno, y más ahora con el que nos ha tocado en medio de estas circunstancias, que ha aprovechado de manera extralimitada los recursos y quiere ahora que se le apruebe un presupuesto complementario para seguir manejando miles y miles de millones de pesos, que hasta el momento hay quienes aseguran que el gobierno ha manejado más de 1.200 millones de pesos en esta crisis sanitaria y lo ha dilapidado y lo ha utilizado para el asistencialismo que es necesario en momentos de tanta necesidad, pero no con este atenuante de favorecer tan descaradamente a su candidato presidencial, que para otras cosas no hay recursos para devolverle a los trabajadores una parte de esos cuartos que han ahorrado y que en esta dificultad reclaman por medio a la modificación de la Ley de Seguridad Social que un 20 o un 30% se le pueda entregar para ellos mitigar su precariedad. Sin embargo, para comprar conciencias, sobornar el Congreso, para entregar raciones y hacer propagandas tan abiertamente en los barrios y sectores de nuestro país, se ha notado la forma en que el presidente desaparece del escenario y ahora quien encabeza todo es Gonzalo Castillo, el hombre más solidario, pero todos aquí sabemos el mal manejo que se ha tenido en la crisis. Y por eso es que hay tantos enfrentamientos que yo espero que salgamos de este momento histórico que vive el país con tantas acusaciones. El PLD acusa al PRM de vincularse con sectores del narcotráfico, dado a esa persona que resultó envuelta en estas actividades ilícitas. Sin embargo, el PRM ahora acusa al PLD de querer confundir a la ciudadanía con este escándalo, cuando ellos también tienen un prontuario delictivo, muy doloso, de corruptela, donde no sé cómo tienen la cara y el tupé de promoverse y de enviar este metamensaje de que ellos son unos santos, cuando la mayoría, lamentablemente, fueron muy acusados y señalados en actos de corrupción a través de la Odebrecht, de Punta Catalina, de los Tucanos, del PETCA, del caso de la ONSA. Son tantos escándalos que uno no sale del asombro y han quedado en los archivos guardados, y eso no se toca, simplemente se reenvía, y cuando aparecen estos eventos políticos salen a la luz, pero el pueblo se queda a la espera de una respuesta de parte de la justicia dominicana que castigue a aquellos que se roban el erario público, a aquellos que dilapidan, que derrochan, aquellos que se hacen ricos del gobierno que ahora mismo encabeza el PLD. Pero cuando usted ve también a un grupo de personas que están en actividades ilícitas vinculadas a estos candidatos de la oposición, usted también se sorprende y dice, ¿en quién vamos a creer? ¿Por qué no chequean cuáles son la gente que está a su alrededor? Pero eso es un tema demasiado oscuro, muchas aristas, porque todo el que está vinculado a la política tiene su talón de Aquiles, tiene su patrocinador, tiene su inversionista, tiene quien lo ampare. Lástima que no conocemos quiénes son esos que se envuelven en esa campaña
con compromisos de que cuando llegues me devuelva lo que he invertido. Porque ¿cómo es posible que un candidato pueda invertir tantos recursos, quizás si no está en el gobierno y no tiene dónde tomar esos recursos para posicionarse? ¿Cómo lo hacen? Y luego van, ganan y tienen que recuperarse de todo lo que han invertido, una millonada. De manera que cuando usted analiza las acciones de nuestros actores políticos, se contraponen con valores y principios éticos y morales que puedan traer consigo un nivel de credibilidad en la ciudadanía que nos permita conectar con candidatos serios y responsables en propuestas y en su comportamiento, que no sea manchado, que no sea permeado por la corrupción, por el narcotráfico, por la delincuencia, por todos esos actos bochornosos que nos dejan a nosotros muy mal parados. De tal manera que en esta campaña se han orquestado muchos argumentos denigrantes, una campaña sucia en todos los ámbitos de la palabra, acusaciones, sometimientos que tienen que ver con la falta de transparencia en el manejo de la pandemia, en la prórroga, en aquellos que han utilizado los recursos, en aquellos que están vinculados a actividades totalmente dolosas. Y en medio de toda esa convulsión y esa fetidez, nosotros nos encontramos en la cuerda floja. Yo aspiro a que este país pueda ver todo lo que está pasando y que no olvidemos ese nivel de empoderamiento social y cívico que se ejercieron hace algunos años en nuestro país con la Marcha Verde, con una serie de jóvenes y movimientos antisistema y anticorrupción, quienes elevaron campañas, movilizaciones que no tenían que ver con ningún tipo de partido político y que jugaron su papel. Esta es la hora de volver a empoderarnos y no dejarnos arrastrar por el miedo, por el pánico, por el temor, por la incertidumbre, por el desasosiego que se quiera crear y orquestar para que este país y los sectores más sanos, organizados, cívicos y no comprometidos con los corruptos, podamos ir a las urnas a darle votos de castigo a aquellos que no merecen seguir en las posiciones públicas y políticas de la nación. No se deje engañar por 2 o 3 pesos que le den. Elija por lo menos un poquito con conciencia. Es verdad que lo que hay no es lo mejor, pero dentro de lo que hay podemos elegir los menos malos, a sabiendas de que el que tome la conducción de la nación tendrá muchos desafíos que enfrentar para recuperar, en primer lugar, la dignidad del pueblo dominicano. En segundo lugar, para recuperar la libertad que se nos ha coartado. Estamos en medio de una dictadura, 16 años, un partido. 16 años, ¿cómo es posible? Elija por lo menos el mamey, si hay mamey, pero por lo menos tenemos que ver lo que necesitamos lograr de cara a los próximos años para nuestros hijos y las futuras generaciones. No elija en base a un prontuario delictivo, corrupto, donde no hay garantías de poder llevar el país por buen camino, cuando no se tiene ni la experiencia
ni tampoco se tiene ni la más mínima condición de poder dirigirnos porque no está preparado. Aquí el presidente Medina dijo, yo gano las elecciones. Hay un video que circula ahí, que cuando usted le escucha, usted dice, pero ellos manipulan el voto de los ciudadanos. Ellos manipulan los conteos. Ellos se retan a sí mismos y dicen, yo. Y usted dice, pero es un asunto de egocentrismo, un asunto de una decisión personal, donde personificada las elecciones, yo soy el que determino quién es el que va. Sin embargo, el pueblo ha olvidado eso y no le ha dado atención a esas palabras desafiantes, eufóricas y ególatras del presidente de nuestro país, que dijo, en las próximas elecciones yo la gano. Yo. ¿Es usted el que decide? No, señor presidente. Aquí hay un país que no se la come esa, no se va a comer ese cuento. Y entienda que el país no se puede manejar imponiéndoles candidatos, invirtiéndoles en candidatos que la suma desborda la capacidad de asombro de los dominicanos. En campañas, en proselitismo. Miren, aquí se está gastando una millonada. En locales, por donde quiera, usted ve locales abiertos, gastando dinero del pueblo. Colocando vallas hasta la Loma de Pekín, donde ahí no vive gente, ellos están gastando dinero en vallas. Invirtiendo recursos, comprando gente, comprando conciencia. Y los malos son los